Hola a todos, ¿qué tal? Soy Calamia, les llevo este capítulo, espero que le guste y que puedan disfrutarlo. Buena visión. Capítulo 28. Yagami. ¿Qué nombre tan raro?, musitó Alice después de escuchar el nuevo nombre de Zero. No, Yagami es mi apellido familiar, mi nombre es 00. Al escuchar el murmullo de Alice, corrigió el malentendido que tenía de su nombre. ¿Apellido? ¿Es decir que perteneces a la nobleza de tu especie?, preguntó con duda, ya que solo los nobles tenían apellidos. Esto también se aplica a los demi-humanos e incluso a los dragones y criaturas mágicas. Se dice que el apellido es algo otorgado por los dioses, por lo tanto todo aquel que obtenga un apellido será inmediatamente considerado un noble en su propia especie. Claro, también hay otros rumores sobre el origen de los apellidos y por qué solo la nobleza los poseen. Papá no mencionó algo sobre pertenecer a la nobleza. Le preguntaré si lo veo de nuevo. Zero respondió, dando a entender que no sabía nada sobre ser de la nobleza y lo que conlleva su apellido. Entonces olvidemos el tema de momento, tenemos que prepararnos para partir rumbo a la academia. Nos hemos retrasado mucho debido a que papá me había llamado para hablar conmigo, Alice dijo mientras su expresión se oscurecía al recordar la conversación que tuvo con su padre. Alice estaba muy molesta y decepcionada de su padre. Él casi nunca habló con ella y ahora que creí que quería entablar una conversación padre-hija, resulta que solo quería que darle órdenes a Alice. No quería hablar con ella ya que pasaría mucho tiempo antes de volver a verla. No, él ni siquiera la había mirado cuando le habló. Lo único que le dijo fue una simple oración, solo una simple orden, y eso deprimió hasta las lágrimas a Alice, pero no había nada que hacer. Ella ya perdió todo el amor que pudo haber tenido por su padre. Su madre era la única consolación de Alice y ella estaba en el continente humano debido a que el emperador le había ordenado que fuera. Por lo tanto, su madre no estaba para liberar toda la depresión que estaba sintiendo. Su único consuelo era que Zero estaba con ella. Claro, Elena también iría con ellos a la academia como la asistente personal de Alice. Todos los nobles llevaban uno o dos asistentes personales para hacer las tareas como lo son la limpieza entre otras cosas. Alice. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás triste? Zero, que antes estaba feliz por su nuevo nombre, puso una explicación deprimida creyendo que Alice se puso triste por su culpa. Alice, al ver esto, sonrió levemente mientras acariciaba la cabeza de Zero. No es nada, es solo que papá quería que tú te quedaras aquí mientras yo iba a la academia. Claro, yo me negué a eso. Como mi familiar, tienes que estar siempre conmigo y él no puede apartarte de mi lado, así que no pienses mucho en eso. Tenemos que ir al carruaje o se nos hará tarde y tendremos que acampar afuera. Cuando Zero escuchó las palabras de Alice, se puso aún más triste. Creyó que realmente no era posible establecer una buena relación con el padre de Alice, pero se sacudió todos esos pensamientos de su cabeza. Él solo tenía que estar apoyando a Alice. No tenía sentido intentar tener buena relación con alguien que lo odiaba a muerte. Zero podrá ser inocente en algunos temas, pero no era tonto. Sentía muy bien que la sed de sangre de Fabián no era solo para intimidar a Zero, sino que tenía una auténtica ganas de matarlo. Por lo tanto, incluso si Alice lo dejara aquí, Zero huiría lo más rápido posible. Él sabía que quedarse aquí era solo esperar su muerte. Incluso si no lo matan, es posible que hagan quién sabe qué clase de torturas o lavado de cerebro. Ya que ese es el caso, Zero no perdió el tiempo y prácticamente arrastró a Alice al carruaje. Aunque no había una fiesta de despedida y no había rastro alguno de Fabián, Zero tenía una vista aguda, pudo ver la mirada llena de odio y sed de sangre de Fabián, el cual estaba en una de las ventanas, viendo cómo el carruaje se aleja poco a poco. Ni siquiera se molestó en despedirse de Alice, sabía que ella no lo quería ver, no después de que le ordenará que dejara a Kira y le ordenará que no dejara la mansión, pero el mismo Fabián no esperaba que Alice se negara de manera obstinada. Incluso le dijo en su propia cara que deseaba no haber tenido a Fabián como padre. Esta es la razón del por qué miraba a Zero de esa manera. Sabía que la Alice de antes no diría tal cosa, sabía que todo esto era culpa de Zero. Fabián sabía que Zero le estaba lavando el cerebro a su hija, haciendo que ésta se separara de su lado cada vez más, pero no había nada que hacer. Un contrato del alma no era algo que tomar a la ligera, incluso si ya sabía de varios métodos para romper dicho contrato sin causar daños a Alice, no podía utilizarlos, todo porque para ello tenía que usar la ayuda de alguna raza no humana, y está de más decir que la relación entre ellos y los humanos era muy problemática. Un paso en falso y se desataría una guerra.
Lo que es peor, los humanos no poseen un tesoro o alguna magia que pudiera deshacer un contrato del alma, y si los hay, solo los de la familia real los podrían usar, esto principalmente debido a la gran cantidad de recursos que se usarían para ello, aunque es posible que su esposa pudiera usar este método debido a su trasfondo, ella posiblemente no lo ayudaría. Para empezar, no parecía haber problemas con que Alice se quedara con Zero, y para empeorar las cosas, su propia esposa lo miraba con desdén. Ella solo tuvo a Alice debido a su deber como la esposa de Fabián, pero desde que tuvo a Alice, no le volvió a dirigir la palabra, mucho menos compartir la cama, aunque se mostraban cercanos en público. Esto era para mantener las apariencias, no había verdaderos sentimientos entre ellos, o bueno, no había sentimientos por parte de su esposa. Fabián sin duda la amaba, tanto que prefirió pedir su mano en matrimonio que aceptar todos los beneficios que le ofrecía el mismo emperador, el cual iba desde ser el rey de un reino de tamaño medio, hasta darle un lugar como uno de sus consejeros. Pero él los rechazó todos, él solo quería a su esposa, Melissa Frostile. Lástima que solo sea un sentimiento unilateral, aunque para empezar, fue culpa del mismo Fabián que este fuera el caso. Si no fuera porque Fabián era un mujeriego que tenía hijos aquí y allá, es posible que su esposa Melissa al menos lo tratara como su esposo, pero bueno, nada es como uno lo desea. Su esposa lo odia por infiel. La única razón por la que siguen casados era porque una vez casados, el divorcio significaría que la mujer quedaría de por vida marcada y no solo su reputación, sino también el de toda su familia sería empanada. Las mujeres divorciadas o viudas eran vistas como plagas, nadie se atrevía a entablar una conversación con ellas, aunque con el caso de las viudas era un poco menos problemática. Ya que aún les era posible volver a casarse, solo les era posible si dicha mujer tuviera un puesto importante, ya que si bien ya no era virgen, tenía poder para compensarlo, pero las divorciadas era otra cosa. Los hombres estaban poco dispuestos a casarse con mujeres que no fueran vírgenes, por no hablar de las que se habían divorciado. Estas no solo habían perdido su anterior nombre, sino también su puesto y poder anterior. Tomemos a una princesa por ejemplo. Si dicha princesa se casaba, a menos que lo haga con otro príncipe, perdería su título de princesa, también perdería su puesto como una y todos los beneficios que conlleva. Ahora, ¿qué pasa cuando esta princesa se vuelve una viuda? Es simple, recupera su anterior apellido y se le agrega el apellido de su difunto esposo como su apellido principal, quedando su antiguo apellido como uno secundario. También recupera su anterior título de princesa. Claro, no tendrá la misma autoridad que antes, pero algo era mejor que nada, y aunque muy pocos estaban dispuestos a desposar a una mujer que no sea virgen, al menos todavía había quienes se casaban con ellas, cosa que no pasaba con el segundo caso, las que se separaron de sus esposos cuando estos todavía están con vida. Las que se divorcian eran diferentes a las viudas, no solo no recuperan su antiguo apellido, sino que también pierden el actual. Su anterior título de princesa también se pierde, también pierden su nobleza junto con su apellido, además de ser vistas no muy diferentes de las que son violadas, y por lo tanto, nadie estaba dispuesto a casarse con este tipo de mujeres. No creo que haya razón para explicar lo que sucede con las mujeres que son violadas, no. Estas son vistas incluso peor que las divorciadas. Por lo tanto, el crimen de violación es visto como tabú. Aquel que cometa tal crimen será sentenciado a muerte. Claro, esto no impedía que los hombres siguieran adelante. Después de todo, si no te atrapan, no hay por qué tener miedo, ¿verdad? Es por eso que Melissa seguía con Fabián a pesar de que todo. Claro, también está el hecho de que Melissa perdería el derecho de siquiera ver a su hija. Si bien las mujeres pueden obtener puestos importantes, eso no quita el hecho de que las mujeres sean vistas como inferiores a los hombres. Alice, sentada junto a Zero, estaba viendo la cada vez más pequeña mansión. Incluso entonces, todavía recuerda las palabras que le dijo a su padre, y aunque fue en un ataque de rabia, no quería que su relación con su padre terminara de esa manera, pero si se disculpara ahora, su padre se aprovecharía y le pediría nuevamente que dejara a Zero. Por eso sabía que tenía que esperar hasta que vuelva de la academia para disculparse por sus palabras. Zero, que estaba mirando a Alice, notó las lágrimas que rodaban por su hermosa cara, podía ver el dolor y la tristeza en su mirada que no se apartaba de la mansión. Zero sabía que todo era debido a Fabián, por eso, la ira hacia Fabián estaba empezando a germinar dentro de Zero, pero no podía simplemente hacerle algo a Fabián. No solo Fabián era más fuerte que Zero, sino que también era familia de Alice. Si algo le pasara a Fabián,
Alice quedaría devastada, pero incluso así, no podía evitar que el odio a Fabián creciera. Zero no quería que Alice tuviera esa expresión triste, a él le gustaba verla sonreír, le gustaba escuchar su risa, y ahora que por culpa de Fabián, Alice tenía una expresión que no le gustaba a Zero, estaba pasando algo que no había pasado desde que Alice conoció a Zero. Zero estaba generando sed de sangre, odiaba a Fabián por hacer que su Alice tuviera esa expresión que Zero no le gustaba ver en ella. Claro, Alice no podía sentir la sed de sangre que estaba generando Zero, al igual que todos los que lo rodeaban, nadie lo podía sentir. Después de todo, eran tan pequeña que incluso el propio Zero no se dio cuenta, pero algo era seguro, la semilla del odio se había plantado, era solo cuestión de tiempo antes de que brotara. De esa manera prosiguió el carruaje todo el camino hasta salir de la ciudad, donde se fueron alejando hasta el carruaje se perdió en el horizonte. Oye Shiro, ¿qué se siente ser un Pokémon? ¿Hay otros Pokémon aquí? Eres la única. ¿Tienes novio? ¿Te quieres casar conmigo? Te digo que soy un elegido por los dioses, alguien que está destinado a ser el más fuerte del mundo. Oye, no me ignores. Actualmente tanto la silenciosa Shiro, y el molesto Silver que ni dejaba de molestar a Shiro, aunque esta última parecía que no estaba escuchando lo que decía Silver. Dime Sia, ya se calló. Shiro le habló mentalmente a Sia, le había pedido que cortara su sentido del oído, esto era porque incluso si Shiro tuviera la virtud de la paciencia, terminaría matando al pequeño lobo, por lo tanto era incapaz de escuchar cualquier cosa, eso incluía todo el largo discurso que estaba diciendo. Sí, ya dejó de hablar, ya era hora, devuélveme mi audición entonces. Es realmente molesto caminar. Sí, él, con la confirmación de Sia, Shiro inmediatamente pido de regreso su audición. Durante todo el camino hasta ahora fue realmente molesto. Caminar sin su audición, no escuchar nada de nada era realmente preocupante para Shiro, sobre todo cuando no sabe lo que puede acechar en las cercanías. Entonces esta es una de las 1000 razones por las que no debes ignorar al futuro rey de este mundo, sobre todo si vas a ser mi esposa, debes tratarme con respeto y amor. Shiro-san, ¿por qué me miras de esa manera? ¿Qué pasa con esa sonrisa? ¿Por qué te acercas tanto? No, aléjate, era broma Shiro, era solo una broma, ayuda. Después de que Sia le devolviera su audición a Shiro, lo primero que escucho fue los disparates del pequeño lobo molesto, además de decir cosas que no debía haber dicho, por lo tanto, dejó de lado su cautela de poder matarlo y en su lugar se acercó con una mirada de muerte mientras mostraba una sonrisa demoníaca, cosa que solo hacía que apreciara aún más linda puesto que apariencia le hacía imposible intimidar a cualquier ser vivo, pero aún así, esto no impidió que la ira de Shiro no cayera sobre el pobre lobo. Luego de un rato, los trágicos lamentos de cierto triste lobo resonaron en todo el lugar. Sia, cariño, quiero que me des una buena explicación de esto después de que Shiro se encargará de la basura, le habló a Sia, la cual era la responsable del trágico destino del lobo. Antes de decir cualquier cosa, déjame decir que es satisfactorio escuchar sus lamentando. Ahora, en cuanto a lo del por qué te engañé, simplemente quería que ese maldito lobo se callara. Es prácticamente una tortura escuchar cómo se alaba y decía algo como que todas las diosas iban a ser parte de su harem y que tú también estabas incluida. Realmente quería que se callara, sin decir absolutamente nada. Shiro continúa su andar sin prestar atención a la condición del pequeño lobo. Finalmente, esto es una carretera, si lo que Sia dijo es verdad, entonces Akira pasará por aquí dentro de un par de horas, pero antes de eso. Sia, dime si me es posible acabar con las alimañas de los alrededores. Shiro, para cuando pasó un día desde que apaleó a Silver, ya estaba en una carretera de tierra, apenas estaba saliendo en sol y según Sia, Akira ya estaba lo suficientemente cerca para sincronizarse con él. También le dijo que tardaría un par de horas en llegar a su ubicación actual, por lo tanto, Shiro decidió esperar aquí, aunque podía sentir varias presencias más adelante. Parecían estar rodeando la carretera y esperando algo. Le es posible acabar con todos ellos antes de que llegue Akira, pero terminará gastando mucho mana, por lo tanto, le recomiendo que aproveche y practique sus habilidades Pokémon. Eso haré, aunque tengo curiosidad de saber por qué Akira nunca las usó. Es debido a que sus reservas de mana eran lo suficientemente grandes para reemplazarla necesidad de sus habilidades Pokémon. También está el hecho de que los enemigos no eran los más indicados. Si fueran tan débiles como los que están aquí, entonces Akira habría entrenado sus habilidades Pokémon. Además, tus reservas de mana no están ni al 20% de las reservas de Akira, ni siquiera están al 20%.
¿Qué clase de monstruo es Akira? Shiro encontró la diferencia de Mama demasiado absurdas, tomando en cuenta que Shiro actualmente ya podía hacer un teletransporte sin tener que usar su energía vital como compensación, eso ya podía decir por sí solo lo grandes que eran sus reservas, pero incluso así, ni siquiera eran el 20% de las reservas de Akira, esto sin duda en algo difícil de aceptar, es debido a que Akira meditaba todo el tiempo para incrementar sus reservas. ¿De mana qué? Espera un minuto. Deja ver si lo entendí bien, ¿me estás diciendo que Akira, todo el tiempo que estuvo durmiendo, era en realidad meditación? Shiro interrumpió a Sia, tenía que cerciorarse que entendió lo que Sia quiso decir. Después de todo, Akira se la pasó durmiendo todo el tiempo que estuvo con Shiro cuando todavía era un conejo con cuerno, eso es lo que dije, ¿sabes qué? Mejor voy a matar a esas ratas que están más adelante, no quiero que interrumpan la reunión de Akira con el dios de la muerte, me compadezco de Akira, Shiro-sama. Shiro-sama. Al fin la encuentro, Shiro-sama. Usted es cruel, creer que me abandonaría en medio de la nada a mi suerte. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera comido un lobo o un oso?, dijo una voz que todos conocían. Capítulo 30. Shiro-sama. ¿Por qué sonríe de esa manera? Poco después de que Silver apareciera de entre los arbustos cercano, Shiro le sonrió brillantemente, esto le dio escalofríos al pequeño lobo. Jejeje, quiero que hagas algo por mí, si lo haces bien, te dejaré seguirme como mi subordinado. ¿Qué dices, Shiro? Que se rió levemente mientras miraba a Silver, le ofreció algo que cualquiera criatura mágica normal rechazaría sin dudar, pero, lo que estaba en la mente de este pobre lobo era, ¿será esto el evento en el que la tsundere actúa arrogante para quedarse cerca de mí? Entonces mi encanto divino está haciendo efecto, pronto tendré a una tsundere en mi harem. Aunque es una lástima que no fuera una elfa tsundere, esto es igual de bueno, tales eran los errados pensamientos de Silver. Sí, aceptó. Cuando Silver dijo estas palabras, la sonrisa de Shiro se amplió aún más, seguido de dos círculos mágicos que aparecieron debajo de cada uno, ambos círculos eran iguales, la única diferencia era la marca que aparecía en la frente de ambos. En la frente de Shiro apareció una imagen borrosa, esta imagen era idéntica a la que apareció en la frente de Alice y Zero, aunque no se puede distinguir bien debido a que ésta brillaba y no dejaba que sea posible apreciar bien su forma. En cuanto a la marca de Silver, esta era muy diferente. Para empezar, del círculo mágico a sus pies aparecieron cadenas hechas de mana puro, dichas cadenas se envolvieron alrededor del cuerpo de Silver, en su frente apareció la imagen de un lobo plateado el cual estaba encadenado, también había un círculo dorado alrededor del lobo, y aunque este círculo estaba repeliendo las marcas de cadenas, al final no pudo hacer mucho. Poco después tanto la imagen en la frente de Silver, como su cuerpo fueron envueltos en cadenas. Durante todo esto los ojos de Silver se mantuvieron cerrados, era como si estuviera dormido, incapaz de sentir los cambios a su alrededor. Volviendo con Shiro, ella a diferencia de Silver, tenía los ojos abiertos y estaba mirando todo el proceso con mucha curiosidad. Oye Sia, esto es un contrato maestro-siervo, ¿no es así? Creí que no pasaría algo tan escandaloso como esto solo por un simple contrato de nivel avanzado. Shiro expresó sus dudas por lo ocurrido. Sia ya le había mostrado el ritual de Akira y Alice, por lo tanto estaba al tanto de los sucesos hasta antes de que se completara el ritual. Aún así, encontraba curioso lo que ocurría frente a ella, era algo diferente de lo ocurrido con Akira y Alice, en particular la luz dorada que trataba desesperadamente de proteger al lobo. Sia le dijo que esa luz era la energía divina que fue dejada en Silver para protegerlo. Esta energía divina era, de hecho, más que capaz de proteger a Silver de un contrato de este nivel. El problema radica en que el propio Silver aceptó de buena gana el contrato. Debido a esto la energía divina no pudo hacer nada hasta que fue muy tarde. El contrato ya estaba en la parte de enlace de almas, pero había algo que también impedía que la energía divina pudiera hacer cualquier cosa, era el hecho de que había cadenas de esclavitud. La diferencia fundamental de este ritual y el de Akira es la presencia de dichas cadenas, algo que incluso Shiro no esperaba, pero esto se debe a las palabras de Shiro. Ella había dicho que Silver le serviría como su subordinado. Esto cambió de manera fundamental el contrato, el cual es que sus palabras fueran cambiadas de igualdad, que era lo que quería originalmente, a esclavitud, que es lo que causó por las palabras de Shiro, las cuales eran en realidad las palabras para iniciar dicho contrato. Esto también se conoce como el poder de las palabras. Pero no te equivoques, solo Shiro y Akira podrían lograr hacer semejantes rituales de alto nivel de la nada, esto principalmente debido a la presencia de Sia. Si alguien más los hiciera, tendrían que escribir una a una las runas usadas para el ritual. Además,
tendrían que usar una infinidad de núcleos mágicos para energizarla, claro, ni Shiro ni Akira requerían tales cosas. Para empezar, en el centro del círculo mágico, había una runa. Esta runa ordinalmente no debería estar allí. En realidad, ya sean los círculos mágicos usados para la magia, o los usados para los rituales, o para todos los círculos mágicos en general, dicho centro debería estar vacío. Claro, es debido a la presencia de dicha runa que el círculo mágico masivo adquirió la insana propiedad de absorber el mana para energizar todo el círculo mágico. Ahora, la razón por la que Shiro, a diferencia de Akira, podía estar tan tranquila, se debe a que Akira usó en exceso del mana para hacer la invocación, cosa que Shiro no está haciendo ya que ambos, maestro y sirviente, están en la misma ubicación. No se debe tomar a la ligera ese simple paso. La magia espacial requiere cantidades insanas de mana. El claro ejemplo de Shiro, si bien ni siquiera tiene el 20% del mana de Akira, sus reservas ya podían considerarse algo que solo los magos maestros poseen. Para una referencia más acertada sería de esta manera: persona norma. 1 aprendiz de magia. 15 mago maestro. 80, tengan en cuenta que esto es solo una distinción numérica. Yo no aplico esto a los estatus. También les voy a decir de una vez que dentro de poco, haré una edición en cuanto a los estatus. Me di cuenta que son muy desordenados la manera en que distribuyo los stats y por lo tanto lo voy a corregir para que no sea un desorden. Así de grande eran las reservas de Shiro, por no hablar de Akira, si no fuera porque la continua teletransportación que había hecho que sus reservas se mantuvieran por los suelos. Podría tomarse con más calma su enfrentamiento con el grifo. Claro, aún así no le podría ganar, pero tampoco estaría tan a la defensiva. Debido a que los círculos mágicos desaparecieron, Shiro salió de sus propios pensamientos y miró nuevamente a Silver, el cual estaba dormido mientras roncaba. Al ver esta escena, Shiro no le importó el bienestar de Silver y se dio la vuelta. Ella quería eliminar las amenazas que se ubicaban más adelante y que posiblemente estorbaran cuando se reencuentre con Akira. Claro, la razón del por qué a Shiro le importaba poco la seguridad de Silver no tiene que ver con la energía divina que aún está presente en Silver. No, eso le podría importar menos. La razón se debe a que el contrato que hizo con Silver fue uno de maestro sirviente. En otras palabras, a diferencia del contrato de Akira y Alice, en caso de que Silver muera, Shiro no se verá para nada perjudicada. Claro, en caso de que Shiro sea el que muera, Silver la acompañará al más allá. Capítulo 31. Shiro continúa caminando lentamente por la carretera. No le importaba si alguien la viera. Después de todo aún podía usar sus ilusiones. Claro, Sia le advirtió que no dejara que muchos la vieran usando esa habilidad. Esto se debía a que muchos seres sumamente poderosos podrían intentar capturarla por curiosidad por su habilidad. Es por eso que a menos que tenga suficiente fuerza es mejor no usar sus ilusiones sin cuidado. Mientras más caminaba Shiro, más cerca estaba de las alimañas que rodeaban la carretera. Shiro podía sentir algunas de las presencias pero debido a la distancia le era imposible saber su número exacto, pero es aquí donde Sia entra a relucir. Hay un total de 40, también detecte que hay otros 300 más adentro en el bosque. Ese es posiblemente su guarida. Ya veo. Dime Sia, ¿cuál es el más fuerte y qué tanto lo es? Shiro habló sin cambiar su expresión. Le podría importar menos sus números. La gran mayoría, con excepción de unos pocos, eran tan débiles que Shiro se preguntó cómo podrían seguir con vida siendo tan débiles que incluso el débil de Silver podría matarlos. El más fuerte se está acercando a tu dirección, parece que te detectó, tiene buenos sentidos por lo que veo. En cuanto a su fuerza, diría que está a la par con uno de esos lobos wargos. Podrás acabar fácilmente con él si tienes mi ayuda, pero incluso sin ella, podrás matarlo sin problemas. Entiendo. Shiro asintió a las palabras de Sia. Si bien es cierto que Shiro no mató a ninguno de los lobos wargos, esto se debía a que habían muchos. Si Shiro intentaba matar a uno, los otros no perderían el tiempo en rodearla y eso sería fatal para Shiro, pero si fuera solo uno, entonces porque había que tener miedo. Sin decir palabra alguna, Shiro miró al humano delante de ella. Este último había sentido la presencia de alguien poderoso y se había acercado para ver quién era, pero ¿quién hubiera pensado que sería un zorro de colores raros? Tú eres un zorro, ¿no es así?, dijo el humano mientras tartamudeaba y temblaba. Esto no era broma, todos conocían la reputación de los zorros. Estos, si bien eran increíblemente lindos,
también eran jodidamente perversos, es por esto que le tuvo miedo, aunque su miedo era más que todo dirigido a las susodichas marionetas que siempre acompañan a los zorros, es por esto que estaba mirando a sus alrededores con cautela. Tienes dos opciones, la primera es retirarte de aquí con tus hombres y la segunda es morir, tú eliges. Aunque prefiero la segunda, tengo mucho estrés acumulado debido a cierto gritonto y el molesto lobo, así que eliges. Shiro miró el comportamiento del humano y no le importó en lo más mínimo, si bien ella le tenía miedo a los zorros antes, ahora de hecho los respeta. Shiro se enteró del pasado de los zorros y el motivo de su actual comportamiento. El humano miró a Shiro aturdido, es raro encontrar a un zorro que siquiera se digne a dirigirle la palabra a cualquier ser vivo, por lo general no hablan a pesar de tener la capacidad de hacerlo, pero aún así, a pesar de lo rara que puede parecer la situación en la que un zorro te deje elegir, el hombre habló. Nos retiramos, espero no haber sido una molestia para usted. Sabía fue la elección del hombre, de haber hecho algo gracioso, él, junto con todos los que estaban cerca de la carretera, serían completamente aniquilados. Ya veo, es una pena, Shiro dijo con frialdad, ella tenía mucho odio por los humanos, después de todo ellos fueron la principal razón de lo que les ocurrió a los zorros, pero aún así, ella lo podía simplemente matarlos, les había dado a elegir y ellos eligieron sabiamente la retirada, segura que no desea matarlos. Aunque la XP que puede obtener de ellos es lo mismo que inexistente, al menos será algo. Tenga en cuenta que para ustedes será muy difícil subir de nivel. Sigo, olvídalo, sabes que no sería capaz de acabar con todos antes de que llegue el molesto lobo. Las palabras de Shiro fueron correctas, si bien es cierto que puede acabar con todos los presentes, esto es con la premisa de que tenga tiempo, cosa que no posee. Para empezar, Silver, que hasta ahora estaba dormido, se había despertando y se había apresurado a su dirección. Shiro tenía curiosidad por saber cómo rayos se las arreglaba Silver para dar con ella, pero aún así, ella sabía que Silver era un humano antes de ser reencarnado. Después de todo, Silver siempre se jactaba de ello cada vez que podía. Si Silver ve a Shiro matando a los humanos, siendo él un antiguo humano que tenía mucho apego a ellos, entonces es probable que Silver mire de manera diferente a Shiro, y eso es algo que no se podía permitir. Silver estaba destinado a ser el Fenrir más poderoso que haya existido, por lo tanto, tenía que mantenerlo a su lado, de esa manera obtendrían un fuerte aliado. Poco después de que los humanos se hayan retirado, Silver apareció a la distancia y no tardó mucho en llegar a la ubicación de Shiro. Shiro-sama, ¿qué fue eso de hace poco? Silver preguntó con dudas, él solo recordaba que apareció un círculo mágico en sus patas, pero después de eso todo se puso negro. Cuando despertó, se encontraba solo una vez más, pero como las veces anteriores, siguió lo que creyó era la dirección de Shiro y la encontró una vez más. Es un círculo mágico para volverte mi subordinado, respondió Shiro indiferentemente. No le importa si Silver sabía o no qué era lo que hizo, ya que Shiro estaba segura que se enteraría tarde o temprano, prefirió decírselo primero. Claro, no dijo todo sobre el contrato que hicieron, ya que hay cosas que incluso la propia Shiro desconoce del contrato. Ella solo siguió las indicaciones de Sia para hacerlo. Ya veo, entonces yo puedo ser considerado tu primero, ¿no? Silver dijo pensativamente mientras que Shiro, que tenía una vena marcada en su frente, estaba haciéndolo humanamente, no, lo zorrunamente posible para no matar al pequeño lobo delante de ella. Shiro-sama, ¿me podría decir qué estamos haciendo aquí?, preguntó Silver con curiosidad. Por lo que había visto hasta ahora, sabía que Shiro no tenía la costumbre de cambiar de dirección o detenerse sin razón alguna. Esperaremos aquí, pero antes de eso Shiro respondió mientras mentalmente le daba una orden a Sia. ¿Qué?, preguntó Silver al ver que Shiro guardó silencio y miró la carretera detrás de él. Poco después, los ojos de Shiro brillaron y lentamente la temperatura comenzó a bajar. Silver, al ver los cambios en sus alrededores, miró en la dirección que estaba viendo Shiro y vio algo que lo sorprendió. Donde estaba mirando Shiro ya hacía un círculo mágico, que a diferencia del que se usó antes para el contrato, el cual era de color blanco, este en su lugar era de color azul, pero lo que más llamó la atención de Silver fue lo que había en el centro del círculo mágico. Aunque Silver no podía verlo debido a las luz que este desprendía, podía sentir que lo que fuera que allá en el centro del dicho círculo mágico, era exactamente lo mismo que había visto en la frente de Shiro antes de desmayarse. Pero las sorpresas no habían acabado. Después de unos pocos segundos, el círculo mágico entero comenzó a brillar con la misma intensidad que la marca que había en el centro del círculo mágico.
Durante todo lo ocurrido, la temperatura de los alrededores estaba bajando a niveles de congelamiento, incluso había nieve cayendo en los alrededores. Claro, esto solo pasó en las cercanías del círculo mágico. Para cuando el brillo del círculo mágico empezó a atenuarse, un muro de hielo empezó a aparecer. El muro cubrió por completo la carretera de 5 metros de ancho, la altura del muro de hielo alcanzó los 4 metros de altura. Después de eso, el círculo mágico desaparecido sin dejar rastras. Eso consumió más mana del que creí, dijo Shiro mientras respiraba pesadamente. Tienes la suerte de poder hacer algo así. Ten en cuenta que el círculo mágico solo necesito de tu mana para crearlo. El mana usado para energizar el círculo mágico vino de los alrededores. Si no fuera por la runa del zorro, de la cual se encarga de absorber todo el mana de los alrededores, incluso si usaras todo tu mana no serías capaz de energizar el círculo mágico, aunque de hecho ya estás lo suficientemente cerca para hacerlo. Quizás si meditas un par de días sea suficiente para hacerlo, aunque no es recomendable hacerlo en batalla ya que el tiempo para ello es demasiado largo. Aún así sigue siendo cansado. Además no tengo planes de usar eso en batalla. Shiro le respondió mentalmente a Sia. Shiro-sama, ¿eso que acaba de hacer fue magia? Silver preguntó mientras tartamudeaba. Estaba aturdido ya que esta era la primera vez que veía a Shiro usando la magia. Por lo general usaba las habilidades Pokémon para golpearlo. Espere. Puede usar magia. Si antes estaba impresionado por ver la magia, de la cual cualquier otaku que se respete como él, quisiera ver. Ahora que cayó en cuenta que se supone que los Pokémon, no, se supone que los Zorua e incluso sus evoluciones, los Zoroark, no deberían tener ninguna habilidad relacionada con el hielo, ¿cómo hizo Shiro para poder hacerlo? Además, el círculo mágico tampoco era algo que Silver creyó que un Pokémon pudiera hacer. Quizás sea debido a que, siendo un Pokémon, se expuso al mana. Por supuesto que puedo, aunque tú no podrás hacerlo por ahora. Shiro no tuvo piedad cuando rompió los sueños de Silver de aprender magia. Sollozó. Usted es mala, Shiro-sama. Silver lloró cómicamente ante las duras palabras de Shiro. Claro, también captó la palabra todavía. Eso quiere decir que podría usarla en el futuro. Es por eso que no cayó en depresión extrema. Como sea, ahora solo queda esperar un par de horas hasta que llegue. Shiro no prestó atención a las palabras y tonterías de Silver. En su lugar esperó pacientemente la llegada de Akira. Llegue. ¿Quién dijo Silver que se había recuperado y sintió curiosidad por la persona que estaba esperando? Shiro. Akira, es un reencarnado, dijo sin pensar mucho. No le importaba que Silver sepa que Akira era un reencarnado ya que ahora Silver era su subordinado. Además, Silver también era un reencarnado y no había razón para ocultar dicha información. ¿En serio?, exclamó ante tal revelación. Espera, ¿no se están reuniendo muy rápido los reencarnados? Se supone que me tendría que volver muy OP para después enseñarles a los otros reencarnados los débiles que son y así ganarme su respeto. No se está desviando mucho esto de la trama, pensó Silver, creyendo que al menos no se reuniría con otro reencarnado hasta mucho después de empezar su viaje para ser el dios